buenas noches, bienvenidos al programa número 37 de Desafío 2018, aquí en la cuarta temporada en C5N. Apenas tengamos novedades sobre Martín Fierro del Gato, se van a enterar. Mientras el presidente Macri y el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, están en Estados Unidos, en Nueva York y Washington, tratando de generar confianza con los fondos de inversión y negociando con el Fondo Monetario Internacional una ampliación que en principio iba a ser de 15.000, 20.000 millones de dólares y ahora parece que va a ser mucho menor. Mientras todo eso sucede, aquí en Argentina estamos transcurriendo la primera mitad, en realidad las primeras 12 horas del paro convocada por algunos sindicatos y organizaciones sociales, y a partir de las 0 hora de hoy se suma el resto del movimiento sindical con la CGT y por supuesto con el transporte, con lo cual seguramente el paro a partir de las 0 horas mañana se va a sentir mucho. Ya está aquí Juan Carlos Smith, uno de los 3 secretarios generales de la CGT. En la columna de José Natanzo va a hablar sobre la fragmentación del sindicalismo para enriquecer la entrevista a Juan Carlos Smith. También vamos a entrevistar a Silvia Saravia, coordinadora nacional de Barrios de Pie, uno de los movimientos sociales más importantes, también convocante de este paro, para ver qué pasa abajo en medio de esta crisis. Y nos va a visitar, vamos a entrevistar al economista Rodolfo Santangelo, el socio de Carlos Melconian en la consultora. Le vamos a preguntar si cree que lo peor ya pasó, si considera que el dólar a 40 pesos promedio el año que viene es factible, si la economía va a repuntar a partir de marzo, como está diciendo el gobierno. El presidente Macri dijo, todavía nos quedan 4 o 5 meses. Y Emanuel Álvarez Agis, en su habitual desafío económico, va a desafiar la idea de que un menor salario es necesario para aumentar el empleo. Antes de todo eso, un breve comentario sobre el paro. Hay elementos más que suficientes para fundamentar el paro que comenzó hoy a las 12 del mediodía y que va a terminar mañana a las 24. Hay muchos datos objetivos, la mayoría de ellos, si se quiere, oficiales. Hay caída en el nivel de actividad, hay una estampida inflacionaria después del brutal aumento del dólar, la devaluación del peso, que eso genera pérdida de poder adquisitivo de los salarios, pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones, pérdida de poder adquisitivo de los que reciben asignación universal por hijo, asignaciones familiares en general. El jueves se va a conocer, Macri ya abrió varias veces el paraguas, el dato de pobreza, con un dato que indica que en el primer semestre del año la pobreza aumentó. Hay datos de caída de la inversión, es decir, hay un sinnúmero de datos objetivos que pintan un panorama muy propicio para que la sociedad reaccione con un paro, el cuarto a la gestión de Macri. Esos son los datos objetivos. Veamos qué pasa con la subjetividad. Veamos lo que pasa con lo que opina la sociedad sobre el momento en que está el país ahora. Lo primero, esto es una encuesta del Observatorio Electoral, viene junto al análisis que hoy difundió la consultora analítica. Ahí están ustedes viendo a la izquierda la imagen presidencial. La imagen presidencial aumentando en rojo, la negativa está en un 57,1, la imagen negativa del presidente, contra un 30,9 de imagen positiva en la barra de color verde. Es de todas maneras notable ver cómo la imagen positiva de Macri, pese a todo, la positiva se mantiene en torno al 30%, pero sube de abril, desde la devaluación en adelante, sube significativamente la imagen negativa del presidente. Aquí a la derecha de este gráfico es la opinión sobre la gestión del gobierno. Y ahí ven cómo hay también un sensible aumento en la desaprobación de la gestión del gobierno, llegando al 66% que desaprueba, y en contraste una caída del verde, quienes aprueban la gestión de gobierno, y está en 30%, más que duplica la desaprobación a la aprobación de la gestión del gobierno. Primera fotografía sobre la subjetividad, lo que está opinando la sociedad. En segundo lugar,
Lo que van a ver ahora no es tanto la opinión sobre la actualidad, sino las expectativas que tiene la sociedad. Ahí ven en rojo las expectativas negativas, en azul las positivas, desde diciembre de 2016, siempre a partir del segundo trimestre de 2016, las expectativas negativas son superiores a las positivas, pero esta brecha se está ampliando. Hoy el 54%, para redondear, tiene expectativas negativas con el horizonte de un año vista, y solo el 24%, para redondear, tiene expectativas positivas de aquí en adelante. Muchos analistas políticos dicen, es tanto o más importante cuál es la expectativa de la sociedad, qué esperanza tiene, cuál es el porvenir que ve, que la opinión sobre el presente. Y por último, para terminar con los datos subjetivos, hoy también la Escuela de Gobierno de la Universidad Di Tella difundió un índice que elabora mes a mes, que es el índice de confianza del gobierno. ¿Qué es lo que hace? Evalúa la opinión de la sociedad acerca de la eficacia del gobierno, la gestión del gobierno, la honestidad, la capacidad para enfrentar problemas. Fíjense, desde la asunción de Macri, salvo un repunte que se dio hacia la elección del año pasado, octubre del año pasado, la tendencia es claramente descendente. Y tocó en esto mide entre 0 y 5. 0 es un índice de confianza en el gobierno bajísimo y 5 es el nivel más alto. Está en 1,75, que es un nivel, un índice incluso más bajo que el último que tuvo Cristina, que era 1,80, y con una tendencia claramente descendente. 3 indicadores, 3 encuestas que muestran que está opinando la sociedad sobre el momento. Si combinamos, complementamos los datos objetivos con la opinión, este paro tiene todos los fundamentos como para realizarse. Por supuesto que mucho alrededor del paro es discutible. El gobierno naturalmente argumenta que no es un paro oportuno, que el paro no cambia nada, y hay cosas que efectivamente son discutibles. Por ejemplo, uno podría discutir el grado de adhesión que tenga mañana el paro, cuánto se debe a la voluntad de los trabajadores, de los empleados de parar, o cuánto se debe a la imposibilidad de trasladarse por el paro de transporte. Es un tema sujeto a debate, es un tema a discutir. Ahora, hay otros temas que no son discutibles. Los invito a ver y escuchar lo que el flamante ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, dijo hoy sobre el paro, y pegadito a algo que Marcos Peña, el jefe de gabinete, dijo sobre el paro anterior, el paro de junio. Presten atención. Seguiremos trabajando, evaluaremos después lo que ha sido el paro. Realmente esto genera una pérdida de producción, genera una pérdida de muchos trabajadores que, insisto, mañana no van a tener transporte y que quieren ir a su trabajo, que les puede afectar inclusive a algunos los temas de presentismo. Pero bueno, continuaremos el diálogo a partir del día miércoles, como venimos haciendo en los últimos 2 años. Ministro, ¿usted piensa que puede tener que ver con lo electoral entonces este paro, en vista de que ya se está en campaña electoral para las elecciones del año próximo? Seguramente algunas organizaciones quizás ponen por delante los intereses políticos más que la defensa de sus propios trabajadores, pero eso quedará en el análisis de cada uno de ellos. La claridad también es que no hay una consigna detrás del paro, es un paro que es simplemente más político, si se quiere, y que tiene, a nuestro entender, poco para aportarle a los desafíos que tenemos en la Argentina. Rescato 2 declaraciones. Dante Sica diciendo se pierde mucho de producción, y Dante Sica y Marcos Peña hablando de un paro político, como si fuera posible un paro que no sea político. Un poco parafraseando a el Indio Solari, todo paro es político, ¿no? Me parece que a esta altura gente muy preparada y capacitada como Sica y Peña deberían tener eso en claro. Todo paro es político. El paro de junio, el paro de hoy, están pidiendo un cambio en el modelo económico. ¿Qué es eso sino un paro político? Además, por supuesto, de reivindicaciones salariales, de empleo, de protección a las leyes de trabajo.
Ahora, todo paro por definición cuesta, pero bueno, aclarar eso a esta altura del partido, pero como insisten en utilizar la palabra político como un descalificativo del paro, como si pudiera haber un paro no político. Y lo otro que decía Dante Sica, es muy costoso, el paro es muy costoso. Hoy el Ministerio de Economía, a través del WhatsApp que comparte con periodistas económicos, difundió lo que para el Ministerio de Hacienda, para ser precisos, el cálculo que ellos hacen de cuánto se va a perder por el paro de mañana. Hicieron el cálculo para un día y lo contabilizaron con un número preciso. Escribieron que se va a perder 31.600 millones de pesos. Cuando pregunté cómo hicieron para calcular eso, me contaron que toman en cuenta los distintos, cómo afecta la falta de transporte a las distintas ramas de producción. En realidad, ese 31.600 millones de pesos, equivalente al 0,2%, o sea, el 2 por mil de lo que produce la economía en un año, surge sencillamente de dividir lo que representa un día en 365. Representa más o menos el 0,3%. Ahora, pensar que un paro hace que se deje de producir todo un día es realmente una falacia, es muy infantil, no es propio de gente que entienda mínimamente de economía. Ya en su momento, creo que con el paro anterior, Emmanuel explicó acá, es cuestiones de ABC elementales, pero dado que insisten con decir que el paro es muy costoso, conviene repetirlas. Mañana, pese a que no va a haber actividad en muchos sectores, el agro va a seguir produciendo porque la soja, el maíz, el trigo siguen creciendo, no paran las plantitas. Las terminales automotrices van a terminar produciendo lo que demande el mercado interno y lo que demande Brasil. Hay un montón de procesos productivos que no se interrumpen, la producción de petróleo, las petroquímicas. Y en definitiva, la sociedad, pese a que mañana no va a poder ir tal vez al supermercado porque está cerrado, va a terminar comiendo lo que iba a terminar comiendo, es decir, va a terminar comprando lo que iba a terminar comprando con paro o sin paro. Puede ser que haya alguna pérdida, pero es ínfima, pero es poco significativa. Me extraña, me cuesta creer que gente que de economía entiende, después uno puede o no estar de acuerdo con el enfoque de política económica, pero esas cuestiones no las debería plantear así. Ya vamos a entrevistar a uno de los 3 secretarios generales de la CGT. A partir de las 0 horas comienza el paro con transporte. Estamos con Juan Carlos Smith. Juan Carlos, gracias por venir. ¿Cómo te va, Loto? ¿Cómo viene mañana? ¿Qué esperás? Y espero una medida de fuerza con un nivel de acatamiento altísimo. Altísimo. Sí, y como en la otra oportunidad va a exceder la frontera de lo sindical. ¿A qué te referís? Y me refiero a que hay actores como pequeños y medianos empresarios, sectores del comercio, economías regionales, juntas de vecinos, que de alguna manera van a participar en la protesta, como lo han hecho hoy diversas expresiones. El gobierno ya lo viene diciendo, yo recién lo comentaba y mañana seguramente va a repetir. Bueno, el paro tuvo alto acatamiento, todo el mundo espera eso, pero ¿por qué no hay transporte? Era muy buena la introducción que hiciste, porque los que hacen política con eso son ellos. Básicamente porque están explicando algo que no es cierto, digamos, ¿no? La fuga de capitales o la devaluación ha generado mayores pérdidas que la protesta social y no hubo ningún paro. Entonces, me da la impresión de que ese argumento no solamente no es de capacidad política, sino que es de una pobreza franciscana. Ahí veíamos en las encuestas, hay un 30% que mantiene la adhesión, la simpatía, el apoyo, que califica positivamente el gobierno de Macri. Esos difícilmente pararían. Así es. Bueno, eso es un elemento de análisis que también deberían ver todo el arco que estaba resistiendo y que explica también
muchas veces la metodología y los tiempos que va madurando la CGT. Efectivamente, hay un segmento grande de la sociedad que todavía confía en que esto puede salir a través de esta experiencia, cosa que obviamente yo no comparto. ¿Pensás que es confianza del gobierno de Macri, que es reacción a la posibilidad de que retorne algún peronismo al gobierno a partir de 2019? Creo que hay una mezcla de eso. Efectivamente hay una mezcla de eso y indudablemente había problemas que ya se venían advirtiendo en la etapa anterior, que lo único que ha hecho esta gestión es empeorarlos. Hoy seguramente viste la movilización de los sindicatos que están fuera de la conducción de la CGT junto con las organizaciones sociales. Cuando veías esa movilización y vos estabas afuera, el paro de ustedes comienza a las 0 horas, ¿qué te pasaba por la cabeza, qué te pasaba por el corazón y qué te pasaba por el estómago? Lo primero que hay que decir que el paro ese se declara después que declara el paro la CGT. Y lo que va a ocurrir mañana deja muy claramente establecido que el que paraliza acá el país desde el punto de vista político, institucional y de la capacidad de paralización es la Confederación General del Trabajo. Concretamente digo, siempre ocurre que cuando para la CGT siempre se pone un aditamento o un paro antes o después otra acción. Esto es lo que ha ocurrido. Hay claramente una fragmentación, ¿no? Una división, incluso dentro de la CGT. Antes la división era CGT por un lado, las dos CTA por el otro. Ahora, bueno, vimos hoy a Pablo Moyano, Plaín y varios más que forman parte de este Frente Sindical por el Modelo Nacional, dividido de lo que es la conducción de la CGT. Te invito, lo decía al principio para enriquecer el programa, que escuchemos el análisis de José Nathanson sobre la fragmentación de la CGT, después seguimos hablando. Muy buenas noches, José. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. Efectivamente, uno de los aspectos más significativos del paro, lo anunciaba recién Juan Carlos Schmitt, es los tiempos de la CGT. ¿Cuánto demoró la CGT en declararle el primer paro general al gobierno de Mauricio Macri? Estamos por empezar, o ya empezando, el cuarto paro general. Demoró 15 meses. Si uno lo compara con la paciencia que la CGT le tuvo, por ejemplo, al gobierno de Alfonsín, reaccionó de manera mucho más veloz. Frente al alfonsinismo, 8 meses el primer paro, De la Rúa, ni que decir, 3 meses ya De la Rúa registró su primer paro general. Bueno, efectivamente, la impresión que uno tiene es que el sindicalismo argentino está en un momento en el cual efectivamente está endureciendo su posición respecto al gobierno, en buena medida por los números muy claros de la economía, de la sensación térmica de la sociedad, del desempleo y demás que mostrabas vos al principio. Ahora vamos a ilustrar con una foto lo que fue durante mucho tiempo la posición de la Confederación General del Trabajo frente al gobierno de Macri. Estamos viendo una foto de la marcha del 29 de abril del 2016 que se concretó en un lugar muy particular, muy singular, que es el Monumento al Trabajo. Un lugar inédito en la historia de las movilizaciones argentinas, es decir, no se hizo ni en la Plaza de Mayo, ni en la Plaza del Congreso, ni en ninguno de los lugares en donde se hacen las movilizaciones políticas, sino que se hizo en el Monumento al Trabajo básicamente para no hacerlo frente a la Plaza de Mayo. Esta fue la relación de buena parte del sindicalismo argentino con el gobierno de Macri durante largos meses. Ahora sí el gobierno enfrenta una relación mucho más dura después de un tiempo de parsimonia, de lentitud, de una actitud que muchos criticaban o criticábamos como excesivamente blanda por parte de la mayor parte del sindicalismo argentino, el movimiento obrero organizado, que como dice efectivamente Schmitt, está nucleada en la CGT. Ahora, ¿cuál es la explicación? ¿Qué es lo que ha hecho que la posición del movimiento obrero haya adquirido estas características? Bueno, la fragmentación, básicamente. Hubo una serie de gremios que acompañaron al macrismo desde el comienzo, los gremios de Barrio Nuevo, Moyano de manera no tan abierta, pero también hubo varios guiños hacia el macrismo, y esto nos da como resultado un gobierno que contó con el apoyo de una parte del movimiento obrero organizado durante mucho tiempo. Algo que no es nuevo. En la Argentina el sindicalismo, en algún momento hablamos en este programa, es sindicalismo plasmático. Un sindicalismo que se define, se divide y se reunifica, de manera permanente. Vos tenés Ongaro Bandor, Ubaldini Triaca, Daer Moyano en los 90. Es una característica básica del movimiento obrero argentino que se divide y se reunifica básicamente porque la CGT no tiene un poder equivalente al que tienen los secretarios generales de los gremios. Esto es importante entenderlo, me parece, Marcelo. El núcleo del poder
de los sindicatos argentinos está en la Secretaría General de los gremios. Por ejemplo, el secretario general del gremio de dragado y balizamiento, que es Juan Carlos Schmidt, que lo tenés ahí. Pero la CGT se financia a través de los aportes de los afiliados, la CGT no tiene poder de policía, la CGT no puede disciplinar sindicatos. Es una especie de articulación variable y casi uno diría voluntaria de sindicatos. Y esto a su vez refleja otra cosa, que lo vamos a ver ahora sí en una placa, que es la fragmentación y la enorme heterogeneidad de los sectores populares argentinos. Fíjate la placa anterior, si me pones, Rodo, por favor. La placa anterior lo que mostraba era cómo los sectores populares argentinos, por un lado, han ido creciendo. Mira, estos son los sectores populares argentinos divididos según categoría ocupacional en el 98, el 2013 y el 2015. La línea azul son los perceptores de plan de empleo, la línea violeta son los trabajadores del servicio doméstico, la línea verde son los trabajadores de cuenta propia, la franja verde, y los trabajadores asalariados en rojo. Fíjate por un lado... O sea, los rojos serían los potencialmente sindicalizables. Sí, hay una parte que son informales y otra parte son conveniados. Ahora, dentro de la misma franja roja vos tenés un camionero que gana, 40, 50 lucas y un peón rural que gana 10. Es decir, tenés una enorme heterogeneidad de ingreso. José, o un docente que gana 20. O un docente que gana 20, efectivamente. O un empleado estatal que gana 20, efectivamente. Tenés, Marcelo, también dentro de la línea verde, tenés un plomero top de Palermo que gana, 40 o 50 lucas, y tenés un trabajador informal que tiene un kiosco en Constitución y gana 10. Entonces, la fragmentación, y por ahí el punto central, la fragmentación de la cúpula, de la superestructura del movimiento obrero argentino responde a una creciente heterogeneidad de la base. Eso me parece que es importante entenderlo cuando de repente se le pide al movimiento obrero más de lo que el movimiento obrero puede dar. Y te muestro una última placa y con esto por ahí cerramos. Yo decía, el movimiento obrero efectivamente está fragmentado, el movimiento obrero demoró en plantársele al gobierno de Mauricio Macri. Ahora, dada la atomización del peronismo y el desconcierto que atraviesa el peronismo, el movimiento obrero argentino es el único factor de poder que puede resistir al gobierno. Mira esta placa, Marcelo, la primera columna te muestra el porcentaje de afiliados sobre trabajadores totales en la Argentina. Sacando a Cuba, que es una realidad muy especial, tenés Argentina, es el país con más porcentaje de trabajadores afiliados a un sindicato, 32%, Bolivia 27%, fíjate lo que es el Perú, José, por ejemplo. ¿Eso es 32% sobre los asalariados en blanco o 32% sobre el empleo total? Sobre el empleo total, 32%. Ahora, afiliados a sindicatos, fíjate la otra columna, Marcelo, sobre el empleo total, que están bajo convenio, con estar bajo convenio y no afiliado a un sindicato. Tenés Uruguay 90, Brasil 60 y Argentina 60. Argentina tiene 60% de sus trabajadores conveniados. Es decir, hay un poder del sindicalismo argentino que funciona como un factor de equilibrio, de resistencia y de balance social que me parece que en un momento en el cual el peronismo está, insisto, fragmentado y atomizado, sigue siendo el gran factor de posible resistencia al gobierno de Macri. Gracias, José. Gracias. Me quedé con esto de el poder está en los sindicatos, no en la CGT. Ya lo dije la vez pasada cuando estuvo acá, que hizo una explicación parecida a Nathanson. Bueno, es Eso coherente, mantiene eso la es misma, efectivamente ¿no? así. Sería grave que le cambiara. No, eso es efectivamente así. Pero además repite algo que, si ustedes siguen mis entrevistas, algo que yo también he manifestado en una serie de oportunidades. Indudablemente tenemos una fragmentación, particularmente desde la recuperación de la democracia para acá, que da cuenta de este mapa, ¿no? Fragmentación del mundo del trabajo. Del mundo del trabajo y de los ingresos. Vos antes tenías referencia en algunos sindicatos que marcaban, digamos, la línea de la negociación colectiva. Hoy eso es bastante volátil. Ahora, Hoy Juan Carlos, eso ya no es patrimonio de algún sindicato en particular. que la CGT haya perdido, no quiero hacer personalismos, pero que la CGT haya perdido poder y que el poder hoy lo tengan los sindicatos y los sindicatos principales, ¿no habla también de una carencia de liderazgo? Y hay una carencia de liderazgo, pero también insisto en esto que se dice. A mí me parece, pero muy, muy importante el informe. El que está al frente tiene que unificar ese mosaico que vimos ahí, el otro. Bueno, un dirigente. Entonces, allí un líder. hay dificultades muy grandes. Por un lado tenés gente que está en los pequeños sindicatos, como puede ser el mío, como otros sindicatos que están ligados al comercio exterior, que tienen muy buenos ingresos, y tenés sindicatos de mayor poder de afiliación, de mayor cantidad,
que tienen salarios que son bajos. El nuestro está ligado al costado del comercio exterior, los otros están ligados al mercado interno. Y operar y conciliar todas esas posiciones es muy difícil. Pero a ver, sigamos además hay otro elemento, que es esto que estamos viendo. La informalidad, la precarización, todo lo que está afuera del universo sindical. A eso hay que darle una atención especial. Y a mí me ha costado varios dolores de cabeza intentar que adentro de la CGT tengamos allí una vinculación con todos esos sectores, porque para mí hay un cambio en la composición de la clase trabajadora. Ahora, una explicación a la fractura, la fragmentación, como decía José, puede ser la heterogeneidad del mundo laboral. Otra puede ser cómo los sindicatos o las distintas fracciones del sindicalismo se alinean con la política partidaria. Da toda la impresión de que los sindicatos que estuvieron hoy en Plaza de Mayo están acostándose sobre una alternativa, llamémosle kirchnerista, y que los sindicatos que conducen ustedes tres en la CGT, que se suman a partir de las 0 horas, están más bien acostándose hacia una alternativa del peronismo federal. ¿No es así? Yo te lo preciso más en mi impresión. Yo creo que nosotros no podemos perder nunca de vista de que tenemos que tener nuestra propia mirada sobre esta cuestión. Si vos mirás un comportamiento de nuestra organización sindical, estuvimos batallando contra Menem, batallando contra la Alianza, batallando en el momento que se dio también contra los últimos años del gobierno kirchnerista, y batallando también ahora. Es decir, a mí me da la impresión que... Pero batallan divididos. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia? Es que me parece que nosotros tenemos que tener autonomía frente a todos los gobiernos, y no de una frase huelca. Nosotros tenemos que tener autonomía. Estás insinuando que los que estuvieron hoy en la plaza no. Y me parece que hay en eso, no sé si todos, pero hay sectores que cuando estaba Moyano al frente se fueron justamente de al lado de aquel consejo directivo porque decían que hacíamos política, y hoy están allí. Es una contradicción que no tiene que responder SMI, que la respondan los que están allí. Juan Carlos, gracias por venir. Gracias a ustedes. Vamos a seguir hablando de empleo, ahora en el segmento tradicional ya del programa de Manuel Álvarez Agis en su desafío. ¿Hay que bajar el salario para bajar el desempleo? Estamos enseguida con Rodolfo Santangelo a hablar sobre la economía. Ahora, muy buenas noches, Manuel Álvarez Agis en su tradicional desafío. ¿La idea de hoy? La idea de hoy es, ¿te suena hay que bajar el salario para bajar el empleo? Por ahí eso hoy no es muy común, pero lo que sí suele ser muy común escuchar es hay que bajar el costo laboral para subir el empleo, y lo que también suele ser muy común es hay que subir la competitividad para mejorar el empleo. Esas tres ideas tienen un concepto. En la primera placa vamos a ver una imagen. Está tomando examen, no sé si se dieron cuenta. Exactamente. Esas son manzanas. No, perdón. Para un ser humano esas son manzanas. Sí. La pregunta es ¿qué es eso para un economista? ¿Qué es una manzana para un economista? No, ¿qué es esta imagen para un economista? Bueno, es sencillo, un exceso de oferta de manzanas. Ajá. O sea, ahí hay muchas manzanas. Ahí hay muchas manzanas. Es clarísimo. A prueba, sí, claro. Es clarísimo, no has pasado la primera prueba. Si hay muchas manzanas para quererse vender, ¿qué tiene que pasar con el precio de las manzanas para que se puedan vender? Tiene que bajar. Tiene que bajar, perfecto. Vamos a la segunda placa a ver si podemos hacer el siguiente ejercicio y que salga bien. ¿Qué es esto? Un exceso de gente buscando trabajo. Exactamente. Crisis del 30. Una foto de la crisis del 30, un anuncio de empleo que se abarrota, de gente. Vamos empatados. Si había exceso de oferta de manzanas, tiene que bajar el precio de la manzana para que se vendan. Una parte de la teoría económica dice que cuando hay exceso de gente, lo que tiene que pasar es que tiene que bajar el salario, ¿sí?
En la siguiente placa lo que vamos a ver es un poquito la historia de qué vino pasando en Argentina con esa variable tan importante que es el desempleo. Fíjate que esto es una historia larga, desde el 63 hasta el segundo trimestre del 2018 de la tasa de desempleo. Ese fue el dato 960 de la semana pasada. Este fue el dato que llamó la atención, un dato que fue superado recién en el segundo trimestre del 2006, pero te quiero llamar la atención sobre algo, que son sobre los pisos del desempleo. Fíjate que el último piso en la historia vieja de Argentina está en el año 79 con 2,5 de desempleo. Después, cuando uno sigue avanzando en la serie, bueno, ya conocemos todos el dato de 20% de desempleo en 2003, pero el segundo nivel más bajo es el 6% de desempleo en 2015. 2,5, eso era plata dulce, ¿no? Exactamente. Fíjate que lo paradójico es que el desempleo, a pesar de que baja, parece que siempre se nos queda un piso más arriba. Un fenómeno que en economía es bastante conocido con el nombre de histéresis, digamos, es un concepto complejo, pero básicamente lo que dice es que el desempleo deja cicatrices en la economía. Entonces, cuando la economía vuelve a crecer, no se puede volver a acomodar con un nivel de desempleo tan bajo como el que tenía. O sea, quiere decir que el desempleo, una vez que subió, es muy fácil subirlo, pero cuesta mucho bajarlo. Ahora, buena parte de la explicación que nosotros tuvimos hasta el 2000 de por qué era tan alto el desempleo era que el salario era muy alto. Entonces a la economía le faltaba competitividad, el costo laboral era muy alto y entonces lo que había que hacer era bajar el salario con la reforma laboral. En la segunda placa vamos a ver, en la tercera, perdón, vamos a ver qué pasó justamente con el salario. Y siempre acá tenemos problemas con cómo se define el salario real, etcétera. Acá vamos a hacer una cuenta muy sencilla. En 2017, el promedio de lo que cobró un trabajador registrado en Argentina fueron 21.000 pesos. En blanco, en blanco, de bolsillo, 21.000 pesos. Acá vamos a llevar todo ese salario para atrás con ese valor y todo ese salario para adelante con ese valor. A ver, ¿qué quiero decir? En lo peor de la crisis. Son comparables. Claro, en lo peor de la Argentina, del salario real de la Argentina en 2002, era imaginarte a vos en 2017, en vez de cobrando 21.000 pesos, 13.000. ¿Sí? El último pico, los dos últimos picos están en el orden de casi los 30.000 pesos. Ahora, fíjate que cuando bajamos hasta 13.000, en la subida de vuelta que hay hasta 2015, el salario nunca vuelve a tocar el pico anterior. O sea, al revés que con el empleo. Y esto también es un fenómeno del tipo de histéresis, digamos, que una vez que llegamos a un salario real alto y lo deterioramos, es difícil que la economía pueda soportar nuevamente ese nivel tan alto de salario real. Ahora, bueno, el desafío de hoy, ¿será la mejor forma de bajar el desempleo, bajar el salario? En la última placa que pusimos hoy para discutir está justamente eso, fíjate. Cuanto más alto está un punto en la curva esta, es que más subió el desempleo. Por ejemplo, en la punta el desempleo subió 8% año contra año. Sí. Y a lo largo lo que lees es, de la línea para la derecha, crecimiento del poder adquisitivo del salario, de la línea para la izquierda, caída del poder adquisitivo del salario. A ver, en criollo, si la teoría se cumple, lo que uno estaría esperando es que cuando cuando el salario baja, ¿sí? El desempleo baje. O sea, los puntos se acomoden en esta zona, digamos. No, y a la inversa, los puntos se acomodan en aquella zona cuando el desempleo sube y el salario también sube. Ahora, los puntos se acomodan exactamente a la inversa, digamos, exactamente a la inversa. Digamos, la teoría alternativa es bastante conocida, pero yo creo que hoy la resumiría parafraseando a la política. Digamos que para la economía, con subir el salario no alcanza. Pero sin subir el salario no se puede. Hoy no tenemos libro, pero te voy a hacer una recomendación virtual, porque nos han pedido que nos ayornemos. Te voy a recomendar un documental muy bueno que discute esto, que discute el salario y el costo. Tomen nota. Se llama The True Cost, el verdadero costo, lo pueden encontrar en Netflix, lo pueden encontrar en YouTube, y discute básicamente cuestiones de salario y de costo en un sector muy particular que siempre se pone en discusión, que es el sector textil. Realmente es muy recomendable. Gracias, Emanuel. Ahora enseguida seguimos hablando de economía con Rodolfo Santangelo. Rodolfo Santangelo, consultor de la consultora Macroview, socio con Carlos Melconian hace ya muchísimos años. Gracias por venir, Rodolfo. A vos por la invitación. ¿Pasó lo peor de la crisis cambiaria? No tengo idea.
Por supuesto va a depender mucho de lo que termine saliendo con el fondo, que se debe estar discutiendo y todavía no conocemos los detalles del monto de este segundo pedido de asistencia y fundamentalmente de la utilización que se le puede dar a esa asistencia. Eso es una parte. Hay un problema histórico, casi digo genético de la Argentina, que es el ahorro de los argentinos en dólares. Vos pensás que hay 1 millón de personas que están comprando 1.000 y pico de dólares promedio por mes. Más incluso, ¿no? 1 millón y pico dio en el pico. Eso son 1.000 y pico de millones de dólares por mes, más lo que compran un monto muy elevado, da una demanda de dólares muy fuerte. Lo que se conoce como fuga. O atesoramiento, llamémoslo. No necesariamente todo se va afuera, puede quedar en los bancos, puede quedar en el mercado de capitales, pero es demanda, hay alguien que compra. Y si hay alguien que compra, voy a volver a lo básico de los gráficos, si hay alguien que compra, tiene que haber alguien que venda. Y no necesariamente siempre se alinean oferta y demanda. Así que no sé, esperemos que digamos que a partir del acuerdo con el fondo pueda venir una mayor tranquilidad a partir de un hecho muy básico, 40 pesos más que 20. O sea, hoy el tipo de cambio está caro. Si vos destinás los mismos pesos que antes a ahorrar en dólares, casi te digo, compras la mitad que antes. Pero nunca está definido, el partido no termina hasta el minuto 90. Hoy hubo ruido porque empezó a circular desde la semana pasada que la asistencia adicional iba a ser entre 15.000 y 20.000. Y de buenas a primeras, lo que circuló hoy es que ese monto sería sustancialmente menor. Creo que ¿Cambia la historia? Sí, obviamente. Creo que hay que distinguir primero el paquete total, que tenía un plazo de 2-3 años, que era el 50.000 millones de antes, ¿a cuánto va? Yo creo que Argentina hoy está pidiendo que sea un monto por lo menos 10.000 millones más que antes. Pero el segundo, que por ahí es lo que vos te estás refiriendo, es lo que se llama el desembolso inicial. En inglés se dice upfront, lo que viene de entrada contra nada, contra que firmás pero contra ninguna condicionalidad. Los 15.000 de los que dieron 15.000. Lo que fue 15.000, que venga un segundo desembolso no condicional a cumplimiento de metas. Ese número Argentina está pidiendo 5, 6, 7 y no sé si viene ese número. El fondo tiene una cultura de que te doy pero contra cumplir, contra verte el boletín y que aprobaste las materias. Así que veremos el monto total, si el 50 pasa a 60 más o a menos, el desembolso inicial... Si es que hay. Si es que hay, algo debería haber, si no va a ser tomado como una mala noticia. Y tercero, lo que iba a venir en 2020, que venga en 2019. Así que son tres números que hay que mirar. Obviamente, ¿cuánto se amplía el paquete? ¿Cuánto te ponen ya? ¿Y cuánto se adelanta a 2019, sobre todo para pago de la deuda, dado que supuestamente el año que viene va a haber déficit cero? Macri hoy... Perdóname, sí. Y la contrapartida, que ya sabemos que fiscalmente es una promesa de déficit cero, pero la contrapartida de reservas y de emisión monetaria, de techo de emisión monetaria y de piso de reservas. Esos detalles se supone que lo conoceremos mañana, pasado, el viernes, cuando salga el acuerdo, si es que todo está dentro de lo que se está diciendo. Macri dijo hoy, dio 2 entrevistas a medios de Estados Unidos, Financial Times de Inglaterra y a la agencia Bloomberg, dijo hay 0 chance que Argentina caiga en default. Bueno, si viene el desembolso del fondo, sí, tiene como objetivo número 1 justamente no entrar en cesación de pagos, tener la plata que vas a pagar. Yo te diría, si cumplís las metas y viene desembolso, hay 0 chances. Hay que hacer el esfuerzo de cumplir las metas. Más un tema no menor, que es que hay parte de la deuda interna, las llamadas LETES y las LEVAC, todas esas cosas de corto plazo, tienen que tener una credibilidad. Yo no diría en ninguna cosa de la vida que hay 0 chance, pero si conseguís el paquete, tenés el financiamiento, cumplís las metas, no deberías. Después de el reflujo, ¿no? Empezó la desconfianza, se fueron los fondos de inversión, volvió ahora la bicicleta con tasas con dólar a 40, el gobierno diciendo que el año que viene el promedio va a estar en 40, viene alguien con dólares, si el gobierno cumple que está en 40, los cambia. Yo diría, espero que no. Por eso es muy importante no mirar la superficie, sino meterte bien en la profundidad de los datos. Cuando livianamente se dice el dólar está más tranquilo porque está a 38, porque está a 39, no nos quedemos con el numerito de la superficie, miremos abajo. Te voy a dar un ejemplo. Si el dólar se tranquiliza porque vuelve la bicicleta de los capitales golondrinas, yo me preocuparía un montón. Si el dólar se estabiliza porque el ahorro de los argentinos baja, me tranquiliza. Así, porque la demanda de dólares de los argentinos. Si se tranquiliza porque la exportación sube probablemente el año que viene o este año,
año, me tranquilizo. Si vuelve porque porque la recesión se hace más fuerte, me preocupa. Así que miremos la profundidad, no la superficie. Yo creo que volver a confiar en los capitales especulativos, en la golondrina, en el que apuesta la tasa, sería un error grotesco. Pero lo decide el mercado, porque el gobierno se ha quedado sin instrumentos en esta liberación total del mercado. ¿Y pondrías algún tipo de control al ingreso de capitales especulativos, al estilo, por ejemplo, de la Bania 2003? Te lo dije alguna vez, yo nunca los hubiera sacado en el inicio, ni los de entrada ni los de salida. Creo que el mercado cambiario libre es un lujo que se pueden dar los países que tienen estabilidad macroeconómica, que tienen equilibrio fiscal, que tienen inflación baja, que tienen moneda. Y Argentina todavía no tiene eso y nos va a faltar mucho tiempo. Así que yo no hubiera eliminado muchas de esas regulaciones. Creo que el mercado cambiario tiene que estar ligado. Hoy volver a reponerlos es complicado, sobre todo dentro de un acuerdo con el fondo, pero tener un mercado cambiario libre, yo alguna vez lo llamé, es como comprarte una Ferrari para usar en el conurbano. Me encantaría tener una Ferrari, pero prefiero el rastrojero en el conurbano. El gobierno, bueno, a través del presupuesto, Macri hoy también, dice nos quedan 4 o 5 meses de recesión y a partir de febrero-marzo la economía recupera. Habrá que distinguir la semántica si estamos hablando de nivel o de tasa de variación, pero quizás el pozo del ciclo se cumpla a fin de año, principio del año que viene. A mí me gusta más hablar de nivel, cuando ya recuperaste un punto de partida previo a la crisis. Me parece que para un nivel de actividad razonable previo a la caída va a haber que esperar más a mitad del año que viene. Ahora, si la caída... Eso en un escenario bueno. En un escenario favorable, donde las cosas salen más o menos dentro de lo esperado, que se cumple el objetivo del fondo, que es que baje el riesgo país, que esa es la variable número 1 que ellos miran, que se cumple el objetivo del gobierno de que el mercado cambiario en algún nivel se estabiliza, que la tasa de inflación... 40 pesos promedio dólar 2019. ¿Es factible, es verosímil? Da la sensación que es un número demasiado bajo. ¿Por qué lo pusieron? Si me preguntás, yo creo que tiene un objetivo presupuestario para que cuando transformen los subsidios a la energía de dólares a pesos, al poner 40 de un número menor, porque si no, si en vez de 40, 45, obliga a un aumento tarifario más alto o a mayores subsidios. Me parece que es eso. Vos sabés que el tipo de cambio en el presupuesto cumple únicamente ese rol. Pasar de dólares a pesos, dos cosas: los gastos en subsidio de energía y los ingresos de recaudación de retenciones. Lo que pasa es que el ingreso de recaudación de retenciones ahora es fijo en pesos, no es más 1%, salvo la soja. Con lo cual el único rol que tiene es cómo se calcula el subsidio, que es dolarizado, se lo traspasa a pesos. Con un dólar 40 menos subsidio que con un dólar 45. Exactamente, si es que se da. Si no, tiene que subir más las tarifas. Por último, hay por supuesto todo un debate acerca de cuánta responsabilidad esta crisis tiene el gobierno por el modelo económico, por llamarlo de alguna manera. Quienes dicen, critican el gradualismo, otros critican el modelo en sí. Pero también está la crítica a la mala praxis. Hubo desatada la crisis. ¿Hubo mala praxis para enfrentarla por parte del gobierno? Yo en eso no me gusta entrar, porque una vez que se arma, se desata la crisis, la situación conflictiva desde marzo en adelante, yo te diría la frazada es corta, no hay soluciones mágicas, que si haces esto, que si haces lo otro. Yo prefiero concentrarme en los errores que se cometieron desde el 10 de diciembre del 2015 a partir de una herencia muy mala, totalmente subestimada. Entonces, después si el 1 de marzo, el 1 de abril, el 1 de junio había mejor praxis para pegar en el blanco, yo te diría la bola de cristal no la tiene nadie. Los errores cometidos 10 de diciembre del 2015 a 1 de marzo, dada la herencia recibida, y ahí creo que hay gran parte del problema. Por último, los clientes, ustedes tienen clientes muy importantes, ¿no? Empresas nacionales y multinacionales. ¿Qué es lo que más te preguntan? ¿Qué es lo que más les preocupa? Si están en la economía real, la duración de esta recesión. Hay una gran experiencia en Argentina de que es mucho más preocupante la duración que la profundidad. A veces una profundidad es grande, pero te recupera fuerte. La duración de la recesión preocupa. Yo te diría a los clientes del mercado financiero, y las dos variables claves son tipo de cambio y riesgo país, huevo y gallina, cuál primero, cuál segundo. Pero sí, ¿cómo hacer para que esta mejora de las últimas semanas no sea simplemente una oportunidad de salida, sino que sea algo permanente en el tiempo? El año que viene, un año electoral, y con todas las responsabilidades que requiere cumplir el acuerdo con el fondo. ¿Les tenés que responder a los clientes cuando te preguntan qué hago con este dinero excedente que tengo
Yo no soy un administrador de portfolio, nosotros damos el escenario macroeconómico y las decisiones la toman ellos. Obviamente, yo creo que el tipo de cambio, la cobertura contra tipo de cambio era una cuestión estructural de la Argentina sin que nadie haya sabido el día y la hora, porque si yo el 1 de marzo no te decía que el dólar iba a estar a 40, pero uno tenía la enorme sensación que estaba barata. Si de repente hoy algún audaz quiere entrar en una bicicleta, es su responsabilidad y alguno debe haber, igual lo primero que hay que hacer es evitar que el que ya está se vaya. Pero sí, las decisiones financieras de portafolio siguen siendo muy cortoplacistas, ¿no? Rodolfo, gracias por venir. Gracias a vos. Vamos a un corte y cuando volvamos con los movimientos sociales, ¿qué pasa ahí? Los que están bien en el barro todos los días.